El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Aquí estamos con Daniel Rosich, como siempre, dando inicio al programa 436 de Seguridad Vial, programa que lo definimos muchas veces como una filosofía de vida, una extensión de nuestro pensamiento, con la idea de, entre ustedes y nosotros, tratar de mejorar la calidad de vida de toda nuestra sociedad. La historia es seguridad vial, un tema, digamos, demasiado preocupante y mayor como para que no le prestemos la debida atención. Decíamos, segunda temporada. Daniel, un gusto. Bueno, un placer, Jorge. Sí, en una semana muy especial que vimos un montón de accidentes y yo creo que sin duda el más comentado fue el accidente de la Ruta 102, donde dos autos chocaron de frente porque un individuo había aparentemente hurtado ese auto y iba a contramano. Una situación tremenda donde no le encontramos explicación. No le encontramos explicación a la irracionalidad, no les encontramos sentido a la vida realmente. Y bueno, nuestra invitada de hoy seguramente nos va a dar alguna clave para poder entender cómo nos comportamos los humanos, qué es lo que hacemos y por qué tenemos que solucionar esos traumas tremendos después de un siniestro de tránsito. Daniel, perdóname. El otro día, en una nota que hicimos con una señora que vino acá, una señora que venía a hablar del fallecimiento de su hermana hace 2 años atrás y vino con una tía también y con un abogado, criteriosamente Daniel no habló directamente las cosas que yo les quiero decir ahora con respecto a ese mismo siniestro. Ustedes vieron una chata de esas de las que se utilizan en el medio del campo, que son 2 ruedas de camión con un eje donde no hay freno, donde no hay luces, donde no hay ninguna cosa más que madera ahí arriba, con un tractor del año de cuando se inventaron los tractores, que sale una ruta del 81 del departamento de Canelones y pierde la vida una señora embarazada y su hijo de 5 años que también iba en la misma moto. Se murieron 3. Usted sabe una cosa, que lo que merece, que lo que tengo ganas de decir, son disparates que a veces son irrepetibles. Pero esto no puede pasar, esto no puede circular. Yo no estoy hablando de cárcel, no estoy hablando de nada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que desaliente al infractor, que obliga a alguien que piense un poco más, que se preocupe por el prójimo, que se preocupe por decir, con esto no puedo andar porque lo que corre peligro y riesgo es toda nuestra sociedad. Señores, por favor, basta. Esto es un llamado a la solidaridad, más allá de que nosotros apuntalamos y decimos, esto no puede pasar, más allá de lo que diga la justicia, a mí no me importa nada. De cualquier manera, decirle al señor que estaba involucrado, qué triste, amigo, qué triste que usted haya sido partícipe de este tipo de siniestro por un tema que nosotros calculamos. Yo lo defino como negligencia y alguna otra cosa más y corre todo por mi cuenta. Daniel Rosich. Y bueno, Jorge, creo que nada más queda que estas cosas hay que sanarlas y creo que lo mejor es ir a nuestro próximo bloque con la psicóloga Fanny Berger. Jorge, ¿sabes qué? Hoy tenemos una invitada muy especial. Digo especial porque no vamos a hablar de los siniestros, de lo que ocurre en el siniestro, de cómo nosotros tratamos de contar a la gente qué es lo que pasó, sino que vamos a hablar con una psicóloga, conferencista, escritora, fisioterapeuta, gestáltica, creadora de la terapia de alcance breve de 5 secciones, una persona encantadora además que quiero presentarte, que es la señora Fanny Berger. Bienvenida, Fanny. Encantada. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras de bienvenida. Para mí es un gusto, Fanny, con esta presentación. No espero otra cosa de ti que toda la maravilla que me imaginé con la película que me hice y con toda la presentación de Dani, imagínate.
A veces uno se frustra por tanta expectativa. Esperemos que no, seguramente. Está bien. Bueno, Jorge, bueno, obviamente Fanny está con nosotros para contarnos qué pasa después del accidente, ¿no? O sea, nosotros sabemos y tenemos tantas experiencias con Jorge de personas que han venido a nuestro programa después de haber pasado un siniestro de tránsito, de haber perdido familiares, de haber perdido, bueno, un montón de cosas más, porque a veces no solamente se pierde familia, sino que a veces se pierden hasta sentidos, ¿no? Parte de la vida. Parte de la vida, exactamente. Y me gustaría empezar comentándole a Fanny cómo llegan las personas que tienen un siniestro de tránsito a tu consultorio, Fanny. Bueno, las personas que llegan al consultorio a pedir ayuda porque realmente quedan traumatizadas. Entonces, luego del accidente, no pueden dormir, tienen problemas para comer, tienen recuerdos, se acuerdan como ideas y pensamientos intrusivos sobre lo que les pasó, sobre el accidente, sentimientos de impotencia, de rabia, de tristeza, de miedo, de desesperación. Y esto le vuelve durante el día y muchas veces cuando intentan conciliar el sueño. O sea, luego del accidente hay un gran cambio en la conducta, en los hábitos, en el estado anímico. Entonces piden ayuda. Lo que me he dado cuenta, yo no soy especialista en traumas de accidentes, pero en estos 41 años que trabajo, me doy cuenta que me importa mucho la intensidad del accidente y las consecuencias. Quiero decir con esto, no es lo mismo si, por ejemplo, la persona pierde un familiar o a una persona que estaba a su lado, o la persona o los acompañantes quedan con algún tipo de discapacidad. Ahí el trauma es más intenso, porque al trauma se le suma la culpa. Desde, por ejemplo, yo manejo, freno un poco rápido, porque bueno, es en cadena, y el de atrás frena rápido, yo no tengo la culpa porque es un accidente en cadena, pero mi acompañante fallece, entonces me puede venir no solo un trauma, sino la culpa. O sea, pude haber evitado ese accidente y no, claro, no lo pudiste evitar. Entonces quedas traumatizado. ¿Y por qué me salvé yo? ¿Y por qué mi compañero o mi compañera que estaba a mi lado no se salvó? Entonces el trauma tiene que ver con las consecuencias que tiene en la vida de la persona. No es lo mismo pegarse un susto, un golpe, que ver cómo el compañero de al lado, la compañera fallece o cómo queda discapacitado. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Evidentemente, lo primero que hay que hacer es generar un espacio donde el accidentado pueda expresar lo que le sucedió, no en forma mecánica. O sea, no repetir, hice esto, hice lo otro, no. Que pueda elaborar los pensamientos recurrentes, invasivos, eso que querés dormir, estás cansado y te vienen esos pensamientos, voy a haberlo evitado, soy mal conductor y no tenés la culpa, pero te vienen igual esos pensamientos que generan emociones muy intensas como rabia, tristeza, desesperación, culpa. Entonces, que esa persona pueda elaborar, porque si no el trauma queda como flotando, no lo puedes integrar a tu vida. Y integrarlo a tu vida implica expresarlo, comentarlo con otra persona y poder de a poco, a veces lleva tiempo, elaborarlo. Yo me estoy acordando, ahora que charlo con ustedes, de un paciente que iba manejando en una ruta con acompañantes y él estaba manejando perfectamente bien y viene de frente una persona alcoholizada que sale, lo choca, él estaba manejando, él se salva, pero los otros 3 acompañantes fallecen. ¿Te das cuenta? La culpa, él no tenía nada que ver, porque él estaba cumpliendo las leyes, manejaba en su, por donde tenía que manejar. El otro estaba alcoholizado, salió, impactó, venía rapidísimo y fallecen 3 de los acompañantes. Y esta persona me decía, ¿por qué yo, y la culpa del sobreviviente, por qué yo, que era el que manejaba, entendió después de un tiempo de que él no era culpable, no había forma de evitarlo, porque fue un segundo todo, porque él se salvó y los otros no. Claro. Ni que hablar los parientes de las otras personas. Entonces tuvimos que trabajar primero la culpa. Y después también él necesitaba mucho manejar por su trabajo, era un corredor,
tenía que visitar clientes en todo el interior. Entonces después el miedo a manejar, no quería manejar. Entonces, una vez que charlamos mucho sobre lo que le pasó, sobre la culpa, la rabia, la impotencia, lo mal que se sentía, trabajamos de que él pudiera así manejar. Bueno, fue todo un proceso, no fue nada fácil. Porque Fanny, eso es una cosa que me quedó grabado. Hubieron otros más fáciles, ¿no? Más, con menos consecuencias dañinas, ¿verdad? sí, Fanny, sabes que yo integro, soy secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y por lo tanto te digo esto porque he recibido muchas llamadas. Y una de ellas, que te la quiero comentar, es la de un señor en que me habla y me cuenta de un siniestro que él fue protagonista, de que iba con su hijo en el auto, que finalmente fue atropellado por otro vehículo, esa es la historia que él me cuenta, y su hijo estuvo un tiempo largo tratando de recuperar, cosa que finalmente no sucede, fallece, y me cuenta y que me dice que le prometió a su hijo en el lecho de muerte hacer lo imposible para que aquel que los atropelló fuera preso y que se pudriera en la cárcel y cantidad de cosas más. Naturalmente, me manda todos los datos y los datos que lo veo con un técnico especialista, llegamos a la conclusión de que este señor se sentía culpable de la situación, o fue culpable, mejor dicho, de la situación. Y lo que estaba buscando era el recurso o el respaldo de que la justicia actuara y lo pusiera preso para sacarse de repente él parte de la responsabilidad. ¿Te parece? Este es un tema bastante complicado, ¿verdad? Eso se llama venganza, porque lo que buscaba es venganza. También hay otra reacción, que pasa también en situaciones límites como la guerra, una violación. Prometerle al hijo en el lecho de muerte, que es muy fuerte para un padre enterrar a un hijo, que voy a tratar de crear un proyecto, una ONG, una fundación para lo que hacen ustedes, ¿no? en la televisión, para transmitir enseñanzas para evitar justamente accidentes de tránsito. Tenés los dos extremos, ¿no? Porque claro, si vos querés la venganza no te va a tapar el dolor, ni la rabia, ni la impotencia que sentís. Vas a quedar estancado en el dolor. En cambio, si tú transmutás en algo positivo a pesar del dolor, porque la culpa, como decís vos, creo por ejemplo, una fundación, o me dedico a ir a las escuelas, como hay gente que tiene tiempo y va a las escuelas a enseñar diferentes tópicos, ahí el dolor no desaparece, disminuye. Entonces, viste que hasta en esta situación de un accidente vos ves que podés elegir qué conducta optás. Ahora, Fanny, La venganza deja congelados. Fanny, No tú nos deja sos, vivir. tú sos una profesional y naturalmente, por tu profesión y capacidad y estudio y respaldo, tenés palabras que seguramente son mucho más apropiadas y justas que las que uno puede dar como nosotros, como periodistas y actuantes, porque en realidad lo primero que se me ocurre es decirle a alguien que reclama alguna cosa de esas, que la venganza que tú percibís también la percibimos nosotros, y decirle a tu hermano, a tu hijo o a alguien, no lo vas a volver a ver. Y entonces yo no sé si esto que te estoy contando a ti, que lo he comentado así, es demasiado duro como para que signifique una solución o una ayuda. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es castigar a aquel que está involucrado en un siniestro. No, lo que pasa con una persona que quiere venganza y comienza un proceso terapéutico es como romper ese mecanismo de la venganza, que es una forma dañina de un intento de querer elaborar el dolor y la rabia, porque causas tenía. Entonces, si la persona está dispuesta a abrir su corazón y darse cuenta y transmutar ese odio, ese deseo de venganza, y aparte es como vivir una pesadilla diaria, porque pasan los meses, los años y seguís buscando venganza, pero el dolor está ahí, el dolor no disminuye. Entonces, los psicólogos lo que intentamos es mostrar el mecanismo y mostrar otras opciones, pero en definitiva es la persona, porque también hay personas que se enojan o quieren seguir de víctimas o de vengativos. La opción, el psicólogo te muestra a pesar del dolor, por eso lo repito, el dolor disminuye, pero podés tener una vida normal, por ejemplo, yendo a un programa de enseñanza vial, por ejemplo, de educación vial. Sí, entonces, nosotros ahí es la diferencia. Tenemos la experiencia de la red de víctimas, por ejemplo, ¿no? La red de víctimas justamente lo que hacen es colaborar para minimizar los siniestros de tránsito en todas las acciones que puedan tomar. De hecho, hay una organización que se llama FICBI, que es una organización ibero-latinoamericana, que es una agrupación enorme que hace eso, ¿no? Todas esas víctimas
se acercan e inclusive obviamente que hay una terapia interna, ¿no? De poder estar con personas que han vivido ese tipo de experiencia. Claro. Fanny, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a volver y te voy a dejar una pregunta. ¿Cuál es el momento que una persona después de sufrir un accidente de tránsito tiene que llegar a un terapeuta? Hacemos una pequeña pausa y me lo contestás. Fanny, antes del corte te preguntaba cuál es el momento. ¿Cuál es ese momento que hay que recurrir a un terapeuta? Lo antes posible, porque ¿qué pasa? No es lo mismo arrastrar el dolor y el sufrimiento años, meses, que unos días. Lo primero es, evidentemente, recuperarte físicamente. Es más, hay psicólogos médicos que trabajan en los sanatorios, en los hospitales, lo antes posible. Es más, te comento que acá en Uruguay, por suerte, no hay guerras, pero en los países que tienen guerras hay departamentos psicológicos que van al frente cuando el soldado tuvo un accidente bastante grave y primero, bueno, lo que hablamos recién antes del corte, ¿no? Poder expresar los pensamientos, las emociones displacenteras. Y segundo, no traerlo, si el trauma psicológico, por ejemplo, de nuevo a un hospital si él está bien físicamente, dejarlo en el campo de batalla. Y acá es lo mismo, lo antes posible y que lo antes posible esa persona recupere la vida normal antes del accidente. Si manejaba, que maneje. Si era pasajero, que se suba a un ómnibus, un taxi o a un auto. Lo antes posible es mejor, para elaborar y también evitarse el sufrimiento de arrastrar un trauma tan intenso en tus hombros. Nosotros, vos sabés que en muchos momentos teníamos relación con una señora puntualmente que había perdido a su hija. Me acuerdo que en algún momento, un día en una conferencia, la señora nos dijo, quiero que sean ustedes los que le digan a una madre que lo que se siente cuando se pierde un hijo. Cosa que hicimos una nota con la señora, una nota muy, muy grave para nosotros, muy dolorosa, con un esfuerzo, demandó un esfuerzo muy grande emocional. Pero así fue que nos hicimos amigos y de alguna manera cada tanto tiempo nos aparecía, llamaba por teléfono, se venía al estudio de grabación, como hoy, por ejemplo, y venía con una amiga, una persona, y decía, mirá, les traje a esta persona porque un sobrino de ella tuvo un problema o un hijo tuvo un problema. Y nosotros finalmente, después de la charla de 10 minutos, decíamos, ¿qué es lo que pasa? Esta señora piensa que nosotros somos psicólogos. Y llegamos a la conclusión de que esta persona que venía con un dolor profundo tenía su entorno tan saturado de esos comentarios que era bueno, algo que ella idealizaba de alguna manera, que éramos los otros de la televisión, estábamos con este tema, lo escucháramos y diéramos algún tipo de comentario. Entonces, digo, no sé si esto está bueno, si oficiamos no sé, de psicólogos, de qué cosa estamos haciendo. Claro, pero yo te cuento, hay una etapa de escucha respetuosa y atenta, pero hay una etapa que tiene que, la persona, como en el caso de esta señora, tiene que empezar a elaborar, a abrir el corazón, a hablar de la rabia, de la culpa, de la impotencia que siente.
O sea, si vos pasan los meses y te das en la repetición mecánica, quedas en un pantano. La idea de los psicólogos, trabajamos en el trauma para justamente disolverlo, como se dice, y poder, a pesar del dolor, tener una vida más o menos parecida a la que tenías antes del trauma. Mirá, acá en Uruguay hay un grupo de autoayuda de padres que han perdido hijos, no solo en accidentes, en enfermedades, que se llama Renacer, y se autoayudan, se reúnen cada 15 días en el lugar céntrico, ¿verdad? Entonces, hay posibilidades de elaborar lo sucedido, no quedar pegado a ese hecho tan lamentable y tan doloroso, y que ese hecho quede como doloroso, pero no como trauma, porque el trauma no lo integras a la vida tuya y te digita la vida en acciones que a veces hasta te podés arrepentir. En cambio, si vos tenés otro tipo de reacciones, como ayudar a otros padres que les pasó lo mismo, o yo qué sé, ayudar a educar en vialidad, lo que sea, algo positivo, ¿no? Eso humaniza al padre doliente. Ahora tú, Fanny, digo, tenés la tarea, y supongo, sí, perdón, supongo, digo, tú tenés la tarea, cuando nosotros hablamos con alguien que lo que está buscando, como decís, ese tema de revancha y qué sé yo, que la justicia cuando procede y cuando procesa a alguien, el sistema penitenciario de tantas carencias que difícilmente se mezcle a alguien que fue partícipe de un siniestro de tránsito con alguien que fue rapiña, robo, asesinato o lo que fuera, y por ahí se condena a una prisión domiciliaria o algún otro tipo de pena que no satisfacen directamente a aquel familiar que, como te decíamos antes, está sintiendo y quiere la revancha. Y sos tú, digo, en este momento me imagino, quien tiene que convencer, suavizar y decirle que la revancha no es la mejor solución. Claro, eso es mundial, por eso están las penas sustitutorias, ¿no? De justamente limpiar calles, trabajar en institutos estatales. Ahora, hay dos campos distintos. Uno es el legal. Eso se resuelve en el juzgado, con el abogado, indemnización a veces, en los tribunales, en los juzgados, como decimos acá, ¿no? Pero está el otro que se soluciona en el consultorio del psicólogo. Son dos dimensiones distintas y no hay que entreverarlas. O sea, nadie que pierde un hijo o un esposo en un accidente queda satisfecho con la pena, con la sanción, porque es jurídica. Los psicólogos trabajamos otro nivel, que es el emocional. Y en estas situaciones el espiritual, porque el dolor es tan grande que si tú no haces cambios espirituales en tu vida, es muy difícil elaborar ese dolor. Entonces, nadie queda satisfecho, porque ver, y esto lo quiero dejar bien claro, a la persona que causó el siniestro y la muerte preso no soluciona el problema, porque el dolor va a seguir siendo mío y yo al ser querido no lo voy a volver a ver. Entonces, la propuesta es elaboremos emocionalmente y espiritualmente lo que nos sucedió. Sí. Yo te escuchaba atentamente, Fanny. Nos ha pasado también muchos casos de personas que han quedado sin una pierna, sin un brazo, con secuelas importantes, ¿no? Y eso, a diferencia de perder un familiar o una persona amada, pasa que todos los días cuando me levanto me falta la pierna y me falta el brazo. Y también la terapia ayuda a superar esas situaciones, ¿verdad? Claro, también en ese caso también hay un duelo, porque los dos son duelos, uno por la ausencia, la muerte, ¿no? Y otro por la pérdida, que es un duelo, es una situación que se produce por la pérdida real o imaginada. Hay un duelo por la pérdida, suponete, de un brazo, porque yo ya me voy a mover distinto, una pierna, un sentido. Entonces, es como vivir la vida sin un órgano, por ejemplo, o sin un sentido. ¿Y qué puedo hacer? De nuevo, o me paso llorando y me victimizo, porque realmente fue víctima de un accidente, pero me cuelgo eso o elaboro el trauma, puedo expresar todo ese dolor y veo cómo puedo vivir la vida a pesar de que no tengo un brazo o no tengo piernas. Yo me emociono cuando veo en los noticieros las Olimpiadas de discapacitados. Ustedes lo ven. Por supuesto. En Europa, ¿verdad? Y hay clubes especiales según la discapacidad. Tú los ves corriendo con muletas, con sillas. Y bueno, entonces también la opción de la persona, qué actitud toma después del hecho trágico.
O me Ahora quedo hay un tema llorando. que debe ser muy personal y un tema muy de carácter, porque en realidad los vemos en la silla, los vemos jugando al fútbol, los vemos jugando al básquet o lo que sea. Lo que no vemos, Fanny, es cuál es el número de los que realmente deciden participar y luchan y superan al inconveniente físico que tiene y los Deben otros que ser se quedan en la pocos, me casa imagino. llorando todo el día. Claro, pero vos fijate que hay personas que se quedan llorando todo el día sin haber perdido ningún familiar, ni tenido un accidente, ni perdido un órgano. O sea que de nuevo es la opción que toma cada ser humano cuando se levanta de mañana. Bueno, ¿qué hago hoy a pesar de? O sea, hoy hablamos de los accidentes, pero mirá que yo esto que estoy diciendo ahora lo aplico a todas las opciones. Ahora yo hablo con ustedes y me viene flashes sobre la guerra de Ucrania, que más de 100 niños fallecieron, los traumas que van a quedar, porque aparte orfanatos llenos que no dan abasto, niños abandonados, bebés, y bueno, y vamos a ver dentro de unos años que van a haber niños resilientes, personas resilientes y otras que van a quedar mal. Eso se vio en todas las guerras, es como una guerra en el pavimento, ¿no? Por eso, el mensaje es pidan ayuda, expresen lo que sintieron y hay una vida después, pero integren lo sucedido, no traten de buscar venganza, porque eso es como querer tapar el sol con una mano. Lo El que hecho ya está queremos es cumplido. que, Fanny, estamos pidiéndote auxilio y decimos, Fanny, Sí. ayúdanos, preparanos, para que nosotros seamos un brazo ejecutor de tus conocimientos y podamos tratar de ayudar, aunque sea un poquito así, a quien lo necesita, que esa es nuestra idea, ¿verdad? Fanny, yo quedo eternamente agradecido, seguramente muchos de los televidentes, mucho más. A mí me encantaría, y esto no es un chivo, es porque lo siento así, que nos digas cómo hace la gente para comunicarse contigo, cómo llega a ti. Bueno, les cuento. Me llamo Fanny Berger con B larga, el teléfono 099 28 92 82 y me encuentran en las redes, en Instagram y en mi fanpage en Facebook, Fanny Berger Psicóloga. Y los jueves tengo justamente una columna hace 12 años en Radio Sarandí, en Viva la Tarde. Así que bueno, me encuentran, cuido las columnas para los que están trabajando y no pueden escucharme. Me pueden encontrar en las redes. Perfecto. Así que bueno, un placer. No tienen cómo encontrarme, soy incontrable yo. Fue un placer y un honor para nosotros haberte recibido, Fanny, porque, reitero, nuestro programa está dedicado a la gente. Y la gente que ve esto seguramente ha pasado por una circunstancia de esa. Por eso podemos arreglar todo, podemos hacer la chapa, la pintura, reparar todo, ¿no? Pero reparar el alma es mucho más complicado. Y bueno, es bien complicado, pero depende de la persona. Bueno, 1.000.000 de gracias, un placer. Un beso grande, Fanny. Gracias por todo. Chao, adiós. Chao. Nos vemos. Chau. Gracias. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com. La moto es muy linda, está todo macanudo, la usás, te sirve para todo, para trabajar, para pasear, para esto, para lo otro. Ahora, tiene una cantidad de elementos que con el uso se van desgastando, algunos se rompen, otros no se rompen, todo depende de cómo la trates.
pero fundamentalmente seguir los consejos de alguien que sabe, que es el que está acá al lado mío, que se llama Daniel Rosich, que de moto sabe un poquito. Me está contagiando a mí para alguna cosa que yo aprende, para que ande en moto, cosa que no lo va a conseguir, pero igualmente lo escucho atentamente, que es el tema de progreso, ¿de acuerdo? Está bien, Jorge. Vos recién decías algo súper interesante. Decías, uno tiene algunos problemitas que le pueden pasar, ¿no? Y yo le digo, y seguramente todos los motociclistas coincidirán conmigo, uno le pueden pasar un montón de cosas, de pinchar, no sé, un montón de cosas que son realmente complicadas de solucionar cuando uno está en la calle, porque además generalmente cuando uno va en moto y uno está en servicio y pide ayuda, le dice, no te saco la rueda, vos dame la rueda que yo te la emparcho, pero no te la saco, ¿no? Entonces es un problema. Pero si hay algo que realmente es el problema mayor y más complicado, es cuando se rompe la transmisión. Se sale la cadena, esa cadena que a veces se mete en el piñón, rompe la tapa de encendido, se nos chorrea todo el aceite. Peor aún cuando se engancha en la rueda y se traba la rueda y se produce como si apretáramos violentamente el freno, ¿no? Y bueno, a veces, como hablábamos... Perdóname, sí. ¿Esas roturas pueden ser o pasan habitualmente andando? Podrían pasar perfectamente, claro, Jorge. Y tal vez, que eso es uno de los temas que en algún momento nos vamos a referir a los ITV, tal vez haya sido causa de un siniestro muy grave y que nunca nos enteramos. Claro, por supuesto. Se accidentó, chocó de frente contra otro auto y decís, pero qué raro, ¿no? Bueno, se le trancó la rueda trasera, le coleó, lo mandó para el otro lado y terminó en un siniestro fatal. Entonces, hay elementos que realmente tenemos que darle muchísima atención, pero mucha atención. Y yo creo que el tema de la transmisión es ese punto que a mí me interesa que todos los motociclistas nos preocupemos y nos ocupemos de que ese funcionamiento sea bueno. Ya sabemos que hay diferentes tipos de transmisiones, que siempre tratamos de tratarlas de a una, ¿no? La transmisión cardánica, la transmisión por correa y variador, y la transmisión por plato, piñón y cadena, que es la más común, la más regular, la que tienen casi todas las motos. Digo, tienen casi todas las motos porque tiene una ventaja sobre el resto. Si uno tiene una transmisión cardánica, prácticamente pierde un 27% de la potencia del motor hacia el eje de la rueda trasera, porque trabaja un árbol a 90 grados. Las transmisiones por correa también tienen una pérdida de potencia menor, entre un 12 y un 15%, y las transmisiones de plato, piñón y cadena solamente perdemos un 5% de la energía. Por eso es muy difícil que veamos una moto, por ejemplo, deportiva que tenga una transmisión cardánica. Es imposible. Lo vamos a ver en las motos generalmente de gran turismo, las motos que no necesitan mucho mantenimiento y que realmente tienen un motor musculoso, ¿no? Que ese motor, bueno, se disimula esa pérdida de potencia producida por el cardán. Entonces, volviendo al tema de la transmisión por plato, piñón y cadena, que reitero, son prácticamente casi todas las motos, este tipo de transmisiones tiene como desventaja que necesita mucho mantenimiento. Ese mantenimiento que un cardán no necesita y que una correa a determinada cantidad de kilómetros se sustituye por otra y nada más, pero prácticamente no necesita mantenimiento. De hecho, hay algunas motocicletas, algunas scooters de gran cilindrada que vienen de garantía de por vida, o sea que nunca más te tenés que ocupar de la transmisión porque ese tipo de variador, que ya son motocicletas o tipo de moto cuando se inventaron las primeras scooters, que fue DKW en el año 17, ya tenían variadores y correas. La diferencia es que aquellas correas eran de cuero, entonces no tenían resistencia, se rompían y bueno, fue un poco dejado de lado la transmisión por correa hasta que aparecieron los materiales sintéticos. Cuando aparecieron de vuelta los sintéticos, otra vez empezó a progresar y yo les diría que hoy es uno de los sistemas más eficientes que tenemos en cuestiones de transmisiones por correa y de variador, que fundamentalmente, reitero, tienen las scooters. Y las transmisiones por plato, piñón y cadena, como decía, requieren mucho mantenimiento, mucha atención. Una atención que tiene que estar dirigida a dos cuestiones fundamentales. Una es la tensión de esa cadena y la otra es la lubricación. La tensión de la cadena, generalmente en el bastidor trasero de la moto o obviamente en el manual, nos va a decir cuál es la holgura de la cadena. La holgura de la cadena es si usted toma la cadena y la lleva lo más alto posible y hasta lo más bajo posible y pone una regla escolar detrás, va a ver que va a tener una diferencia de algunos centímetros. Normalmente puede ir en 1,5 a 2 centímetros de holgura y generalmente las motos de campo off-road, las de doble propósito, que tienen cadenas más largas y basculantes más largos, tienen unas holguras más importantes. De hecho, además traen algunas guías especiales para que esa holgura esté siempre sostenida por un resorte que las mantiene con determinada tensión. Entonces, nos tenemos que preocupar que la holgura de esa cadena sea la correcta y
La otra atención que tenemos que tener es en la lubricación. Tiene que estar perfectamente lubricado. Y cuando hablo de perfectamente lubricado, hablo de qué voy a elegir para lubricar la transmisión de mi cadena. Puedo elegir, por ejemplo, lo que casi todo el mundo usa, que son los lubricantes específicos para cadena. ¿Por qué no voy a usar aceite o grasa? Cuando uso aceite, tienen que recordar que la fuerza centrífuga producida, además, imaginen a la velocidad que gira una cadena, porque una cadena parece una cosita así nomás. Ahora vamos a hablar de esto. La fuerza centrífuga lo que va a hacer es largar el aceite, nos va a manchar toda la ropa, nos va a manchar la moto y la cadena va a quedar sin lubricación tarde o temprano. Si usamos grasa, toda la mugre que ande por ahí se va a pegar a esa cadena, entonces se va a convertir en una pasta ahí que nos va al contrario, en vez de mejorar la transmisión, la va a empeorar y la va a desgastar más rápido. Entonces, ¿por qué los lubricantes específicos de cadena? Porque son envases a siliconas, envases a lubricantes secos, como es el caso del grafito o el tungsteno, que cuando entran a cada rodillito que tiene la cadena, se van a convertir, al tomar contacto con el oxígeno, en grasas repelentes. O sea, lo que va a hacer es impedir que se pegue la mugre, impedir que la lluvia las barrene e impedir además, al tratarse de grasas, de que se desprendan por las fuerzas centrífugas. Entonces, utilizar aceites específicos de cadena, reitero el caso de lubricantes que vienen en spray, incluso hoy hay lubricantes que vienen con colores, que uno le da a la cadena y está viendo cuánto ha lubricado, porque a veces con los lubricantes antiguos transparentes uno le daba vueltas a la cadena y no podía ver con precisión cuánto había lubricado. Hoy quedan pintadas y es muy fácil de hacer, uno como usuario lo puede hacer perfectamente y siempre recomiendo a aquellos que salimos de viaje en la moto, llevar un lugarcito, hay unos frasquitos muy pequeñitos que se pueden llevar, entonces cuando paramos en la estación de servicio, echamos nafta, la levantamos un poquito en el gato y le damos una lubricadita y eso nos va a asegurar, además de mejorar la vida útil de la cadena, lo más importante, Jorge, es lo que hablábamos al principio, que esa cadena no se vaya a soltar. Yo a veces, imagínate por deformación, voy escuchando que pasa un individuo en moto y siento el ruido de la cadena, crac, 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 y veo que la cadena forma ACB, ¿no? Es que la pobre cadena no funciona. ¿Y por qué es tan importante la calidad de una cadena? Acá tengo todo un kit Riffel, es un kit de gran calidad, de fabricación brasileña, ese es el kit Titanium, que por supuesto lo distribuye y lo vende en todo el Uruguay de Celeste con toda esa enorme cantidad de distribuidores que tiene en todo el país y que vas a tener una transmisión que tiene la calidad que necesitamos. Cuando hablo de una cadena, lo que decíamos hoy, una cadena, por ejemplo, como esta de 120 eslabones, tenemos que tiene 120 eslabones, quiere decir que tiene 240 rodillos y que tiene que tener 480 casquillitos. O sea, y todo eso está en movimiento permanente. Y si una cadena está mal hecha, donde haya una décima de estiramiento en un pedacito, cuando llegamos al final de la cadena tenemos 2 o 3 centímetros de diferencia. Entonces, la calidad de la cadena es lo más importante. Evidentemente, si tenemos además un plato de acero 1045, evidentemente tenemos un conjunto que es el que necesitamos. Y por último, y para terminar este bloque de transmisiones, aquellos consumidores que compran motos que ya vienen con tapacadena integral, que no se lo saquen. La gente le saca el tapacadena porque es más linda, queda más deportiva, pero se está olvidando que un tapacadena integral puede triplicar la calidad de vida de la transmisión porque no queda expuesta a todos los factores climáticos, a la tierra, etc. O sea, si podemos, vamos a mantener, si el fabricante lo hizo así, les prometo que va a mejorar el rendimiento de la transmisión y fundamentalmente, Jorge, la seguridad. Quiero cambiar lo que dice la Dirección General de Tráfico de España con referida a los autos, vamos a decir ahora referida a la moto, y recuerda, la salud de tu moto aumenta tu seguridad.
¿Sabés qué? Yo no sé si es una casualidad, le prometemos que no lo teníamos previsto esto, ¿no? Pero Uruguay acaba de clasificar para el Mundial. Entonces, nosotros ya mandamos un corresponsal antes. Claro, no, ni hablar. Antes para ni que hablar. viera los estadios, nos contara, nos Sí. mandara las imágenes, las fotos, todo. Sí. Y de paso que mirara cómo estaba la movilidad. Así que, bienvenido, Gonzalo Mazzini, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, por suerte, bien. Bien. Perdóname que siga un poquito más Sí, con el sí, tema de Qatar o alguna sí, cosa. sí. ¿El alojamiento de Qatar es para vos solo o podés llevar invitados? Una de las cosas que me dijo mi hermano, deja de decir que estoy acá, porque claro, me llaman todos los uruguayos para ver cómo es. No, el tema que no es como otros países, ¿viste? Está muy acotado todo el tema de alojamiento, ¿viste? Que los árabes en ese sentido son muy Sí, claro. ¿viste? Sí. tabulados. Entonces tenés tu página web donde tenés los alojamientos, si querés hotel, apartamento o casas. Tenemos que pensar que no está al alcance de todos nosotros, ¿no? Sí, la verdad. Pero según contaba Gonzalo, te viste sorprendido con lo que son los estadios, todo eso, es una cosa No, maravillosa. La verdad, primero la velocidad con la que hicieron todo. Yo estuve hace 3 años, antes de la pandemia, digo, la facilidad de tener a mi hermano allá. Sí. Estaban construyendo el metro. El metro está habilitado. Yo te mandé imágenes Sí. del metro, además ya están con todas las pruebas. La verdad que es fenomenal. No sé si me dijeron que son 90 kilómetros de vías férreas. Qatar es muy chico, ¿no? Es una ciudad muy chica. Casi todos los metros, casi todas las líneas de metro llegan a los estadios. O sea, vos vas a ir en metro al estadio. La facilidad que tiene. Qué bueno. Además, estadios en el medio del desierto, que vos decís, ¿cómo llegás acá por la autopista? No, autopista no, llegás en metro. No te cabe. Yo te decía, la velocidad con la que hicieron el metro, la velocidad con la que hicieron las autopistas, los tréboles. Si yo, cuando fui hace 3 años, la casa de mi hermano era como estar aquí en Avenida de las Américas o en Italia. Ahora, puentes por arriba, por abajo, tréboles. Gonzalo, ¿y qué te pareció la movilidad? ¿Cómo es el tránsito? ¿Hay un orden? ¿Hay cámaras? Allá no es en broma, no hay policía, todo cámaras. Ajá. Todo con cámaras, diría que en casi todas las esquinas, cámaras, no cámaras como las que tenemos nosotros, que además las divisamos de lejos. Allá son columnas, como si fueran la columna del semáforo, que tienen 3 cámaras en forma vertical. Y desde el momento que vos entrás a Qatar tenés que tener un número de identificación. Por lo menos será ahora, no sé cómo va a ser en la época del Mundial, pero inmediatamente tenés que comprar un chip, inmediatamente tenés que identificarte. Hay una aplicación que se llama Eteraz, entonces vos estás permanentemente identificado. Ese Eteraz lo que dice es como una especie de coronavirus UI que tenemos nosotros, lo tenés siempre activo en tiempo real. Si no mostrás eso y si eso no está en verde, no puedes entrar a un shopping, no entras a un restaurante, no entras a ningún lado. Pero además, al tener la línea telefónica, las multas te llegan por teléfono, al instante. Vos cometés una infracción de tránsito, a las 4, 5, 6 horas, WhatsApp, señor, usted cometió esta infracción de tránsito, y la foto. La multa es tanto, tiene 48 horas para pagarla con 20% de descuento, y si no, será pasible de otras sanciones. Así de sencillo. No es en broma, va. No. Así ya le vamos advirtiendo a los uruguayos. No, acá te daría ocupado. Llama por teléfono, te dice, llame más tarde. Trabajamos hasta las 6 de la tarde y bueno, yo qué sé, déjame. Salí a pasear en moto con mi sobrino por las autopistas y no más con la velocidad. No es como aquí que si bueno, salís y en determinadas zonas puedes andar un poco más rápido. No. Allá la velocidad normal es 60 km por hora, 80 o 120. En las autopistas 120. 120. Y los radares que vos decías seguramente que dijiste son distintos de los de acá. Y sí, los de acá controlan velocidad nada más. Se me ocurre que eso que vos decías es vida y obra. Sí, la verdad no te sé decir. Sí. Lo que te cuento es que mi hermano, por ejemplo, acostumbrado a ir al aeropuerto, en esa autopista del aeropuerto no había radares y le pusieron un móvil. Y bueno, estábamos cenando y de repente, un mensaje de texto, mira, ups. ¿Qué pasó? Nada. Yendo para el aeropuerto me hice loco, pisoteé el auto, 140 y pico, ¿viste? Porque llegaba tarde y tal.
te llega la multa, ¡tin! Y pagás. ¿Y cuánto era la multa? No sé si fueron $190, una cosa así. Porque se había pasado los 22 kilómetros por hora de la velocidad permitida. Hay una escala con respecto a la velocidad. Sí, ahí no te sé decir, no te voy a decir una cosa por otra, pero paga en el momento, ya en el momento agarró el teléfono y ya desde ahí mismo pagó. Y ta. Dice, no, si pago hoy tengo 48 horas, 20% de descuento, si no después es esto y después de determinado plazo empiezan Sí, claro, recargos. empiezan los recargos Y jugados. y jugados. Gonzalo, me tomo un avión y me vengo por Uruguay, aunque puede ser tu hermano que maneje, pero me vengo a Uruguay y te voy a hacer algunas preguntas que los televidentes nos hacen y que me gustaría que contestes porque, bueno, vos sos el profesional de esto. Una de las preguntas que nos hacen es, si te roban la moto del garage, ¿no? Y vos tenés un seguro de robo de la casa, no de la moto, porque a veces uno tiene una moto más y la deja. ¿Qué pasa con eso? No está cubierto. No tiene cobertura. El vehículo que tenga, por decirte, chapa de matrícula o libreta de circulación tiene que tener seguro propio. Salvo excepciones en las que tú, porque entregaste las chapas y tenés el vehículo parado, lo asegurás dentro de la propiedad. Y te diría que una moto es muy difícil que te la tome un contrarrobo. Sí contra incendio, pero una moto contrarrobo adentro de un garage, en un seguro de una casa de familia, no. Eso no está cubierto. No está cubierto, no. Seguro individual para la moto. Marchó la moto. Marchó la moto. Acá después otra de las preguntas que nos hacen es ¿cuáles son las responsabilidades o las acciones que se toma la compañía de seguro cuando el cliente es chocado por un vehículo sin seguro? O sea, que les pasa a mucha gente que te dice, me chocó uno que no tenía seguro y todo eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa el que no tiene seguro? A ver, cuando el que te choca no tiene seguro, vos estás obligado a hacerlo contra daño propio. Ergo, pagás el deducible, que es la cuota aparte que te corresponde, y el seguro paga el excedente. Inmediatamente después que termina todo el proceso del siniestro, es decir, que cobra el tallerista, que firmaste el visto bueno y que terminó todo el siniestro, la compañía se lo manda a la sección recuperos. La sección de recuperos hace las averiguaciones pertinentes, a ver si la otra parte no está en el clearing, no esto, no lo otro, a ver qué posibilidades hay de recuperar y si hay posibilidad de recuperar se le hace un embargo genérico. Primero se lo invita, se lo cita, se le da la posibilidad de hacer el pago. Yo he hecho algunos convenios o arreglos con clientes que por alguna situación chocaron en algún momento con la póliza vencida o con el coche sin seguro porque tenían más de un coche. ¿Viste ese coche que está guardado que nadie lo va a usar, pero que justo lo usaron y chocaron? Bueno, hemos ido a negociar y a pagar a las compañías. Pero si no después te traen un embargo genérico. Pero quiere decir que hay un departamento que se especializa en eso. Sí, un departamento de recuperos. El banco, por ejemplo, Banco de Seguro, por ejemplo, tiene un departamento de recuperos que te diría que hoy día está tercerizando todos esos juicios con abogados contratados y pasa. La pregunta que sigue, vamos a calcular que en el mejor de los casos, hipotético absolutamente, encontrás que alguien se puede recuperar y le podés cobrar a aquel que no tenía seguro en primera instancia, que te llevó a ir contra tu póliza y pagar el deducible. ¿El banco rescata? ¿Te devuelve? Bueno, lo que pasa es que ahí tenés dos cosas. La situación de las compañías privadas. Las compañías privadas, si te rescatan el 100% del siniestro, si te rescatan el siniestro, Sí. el porcentaje que corresponde, que el juez diga o el acuerdo al que llegue, proporcionalmente la mayor parte de las compañías te devuelven el deducible. Históricamente en el banco lo que se hacía es, el banco te libraba una carta y te daba el derecho a ti a hacer el recupero en un juicio aparte del deducible y del lucro cesante. Porque a veces no solo es el deducible, Claro. a veces es el lucro cesante, es decir, vos sos médico, no tenías, hoy es fácil contratar coche de cortesía o movilidad, pero si no tenías que salir a alquilar un auto. Y además, Y, bueno, sí. y Sí, perdías Gonzalo, algunas guardias y demás. Y además del deducible, hay un tema, si vos participaste en un siniestro, a lo mejor perdés algún tipo de los descuentos que tenías en la póliza por no siniestro. Perdés un porcentaje de bonificación. O Hoy sea no que vos están- marchás de cualquier manera. Claro. Poco más, menos, pero igual. A ver, en las compañías hoy, en todas ellas, si no sos culpable y lamentablemente tenés que ir contra tu póliza,
Generalmente se hace la vista gorda y no te tocan la bonificación. Sí te cobran el deducible. Y si la compañía recupera el siniestro, la compañía te cita. Lo que pasa es que un juicio acá son 2, 3, 4 años. Sí, Normalmente vos te olvidás, pero hay clientes que lo tienen anotado y cada tanto nos preguntan y cada tanto nosotros hacemos la averiguación en la compañía. Y bueno, vas viendo el avance y sí, la otra pregunta, no sé si Dani tú tenías alguna Tengo una más solamente que es bastante entreverada. No, lo que yo decía es que mucha gente me pregunta, ¿qué pasa si chocas contra alguien que está borracho o que está alcoholizado? Nada, no tiene seguro. No, anda a juicio, o sea, anda a juicio su derecho. auto asegurado, si lo maneja desde alcoholizado, no se hace cargo ni paga. Si vos no te... A ver, causas de exclusión de siniestro. Manejar bajo el efecto de alcohol, droga, estupefaciente, no tener una licencia de conducir que te habilite a la categoría del vehículo que estás conduciendo, o ir más personas que la que habilita la libreta municipal. Perfecto. Esas son las causas normales. Chao. Pero paga tu póliza. Tu póliza paga. Sí, no, tu póliza Ah. paga siempre. Tu póliza paga siempre. Tenés que poner el deducible. Sí, Dani. Esta es un poco más complicada. Mirá, me preguntan lo siguiente. Cuando se produce un choque en el que hay un cartel de pare, pero el conductor que viene por la vía preferencial gira. O sea, si yo estoy en el cartel de pare, Sí. el que viene en el sentido contrario, por ejemplo, gira. ¿No? ¿Pierde la preferencia? Bueno, eso es la reglamentación de tránsito. Las compañías de seguros se basan en la reglamentación de tránsito. La compañía de seguros es pagadora. El organismo que rige eso es el organismo que corresponde. Intendencia, municipio... La ley. La ley. La ley. ¿Cumplió o no cumplió con la reglamentación de Exactamente. tránsito? Si ¿Qué cumplió, es lo que se dice, ¿Qué es lo que dice la reglamentación de tránsito? Que si vos cambias el sentido de circulación, perdés la preferencia. Quedó la pierna de Exacto. preferencia, sí, señor. Directamente. Está. Incluyendo el cartel de pare. Cuidado, por eso la pregunta. El cartel de pare, quien viene tiene que parar, pero puede reiniciar la marcha si alguien va a doblar. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros elementos para juzgar. Si tú vas a doblar, perder la preferencia, pero atrás tuyo viene uno que va a seguir derecho, y a lo mejor ese que va a seguir derecho hace que tú mantengas la preferencia. No vos, sino el de atrás, y por lo tanto te habilita a doblar. Cuidado. El tema no es tan blanco y negro, sino que hay matices que seguramente el juez va a decidir. Porque además, entre otras cosas, me acuerdo, Alcide Guilla, de campeón del 50, choca en la carretera un siniestro importante contra un camión que estaba parado en cartel de pare y que cruza la carretera y le pega. ¿Quién tuvo la culpa? Cartel de pare siguió. El juez dijo, dividimos y compartida, porque el señor venía rápido y debió parar o tuvo tiempo para parar, y el otro cruzó el cartel. Entonces, el juez el que va a decir hasta dónde va la ley y dónde Y a dónde va no. la ley. Entonces, Y ahí interviene el banco y ahí dice, bueno, si este fue el... Listo. El seguro paga en base a lo que diga la reglamentación vigente o el juez. claro, seguramente, ya Chao. está. Mazzini, muchas gracias. Dale, un por placer favor. enorme como siempre. Ya saben que lo que pregunten, Gonzalo Mazzini se lo va a responder. Cualquier duda que tengan, si hay algo que no entendieron muy bien, se pueden además, obviamente, conectar con Gonzalo Mazzini. Ahí tienen sus teléfonos, su dirección. No preciso hablar del nivel profesional de Gonzalo. Lo demás es simplemente ponerse en contacto con él. Gonzalo, reitero, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, un gusto. Nos vemos. ...436 el número del programa y se termina ya. Pasó volando, la verdad que sí, con un contenido que nos deja más que satisfechos y esperemos que a ustedes hayan tenido la misma sensación. Sí, Jorge, yo me voy, la verdad que me voy satisfecho porque, bueno, anduvimos por el mundo interior de los seres humanos, la psicología. Con este final con Gonzalo hablando de todas esas dudas que tenemos permanentemente sobre los seguros, ¿no? Algo que compramos que no es palpable, que es algo que está ahí pero que no sabemos. Y por las dudas tocamos Qatar también. Y tuvimos en Qatar, Sí. ya adelantando este mundial que nos va a dar la alegría a todos los uruguayos. Pero bueno, Jorgito, se nos acabó el tiempo. Me gustaría saludar a Zucchino Motors para, bueno, cuando usted necesite, ahí en la calle Miguelete 2276, chapa, pintura, comprar un automóvil, hacer un servicio, el mejor servicio mecánico lo va a encontrar en Zucchino Motors. Bueno, muy bien. Chao, Dani. Nos vamos. Gracias.
Bueno. Gracias a ustedes por acompañarnos. 7 días nada más nos separan del próximo programa, en el que daremos algunos consejos para que usted salga Semana Santa o Semana de Turismo con la seguridad que corresponde. Tal cual, para la semana que viene. Y quiero, por supuesto, decirle lo que le digo siempre, que tenemos la comunicación abierta, que puede ver nuestros programas en YouTube, en el canal de Seguridad Vial Uruguay, que tenemos el Facebook para que nos haga las preguntas, lo que necesite, el Instagram, no sé, lo que usted, la duda que tenga, si quiere denunciar algo que no le gusta, que no está de acuerdo, que encuentra un problema en su barrio, en su ciudad, que por favor háganos saber, que nosotros nos encargaremos de por lo menos dar una manito. Así que, como decía Jorge, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Gracias, chao, chao.